Hola a todos, aquí Ramiro y bienvenidos al único canal que tiene más vídeos que Subscriptowers. Que ya no. Pues hoy quería hablaros de Silent Night, que en español se ha titulado Silent Night. Silent Night. Esto de las pronunciaciones es un poco así. Yo recuerdo que mi abuelo a Clark Gable siempre le llama recargable. Él dice el recargable, el de lo que el viento se llevó, recargable. Por esto sería Silent Night, que es una película inglesa protagonizada por Keira Knightley y que a mí no me ha gustado demasiado. He de decir que las críticas eran diversas, y además diversas y contrapuestas, me atrevería a decir. Porque he leído que ha habido gente que lo que le ha parecido es que el primer tramo está muy bien, pero que el desarrollo no, y al final eso baja. Y otras personas que opinan al revés, que en el principio no ocurre nada, pero al final pasa todo en muy poquito tiempo. Yo estoy en una de esas dos corrientes. ¿En cuál de ellas? Pues ahora os lo cuento bien. Así que comenzamos. Vale, pues lo primero que quería deciros de Silent Night es que está dirigida por Camille Griffin y que este es su debut en la dirección. También es la escritora del texto y está protagonizada por Keira Knightley, Matthew Good, Roman Griffiths Davis, Annabella Wallis. Es decir, tiene un reparto británico bastante solvente y la película nos narra la historia de un grupo de personas que se reúnen en una casa de campo a celebrar la Navidad. Y poco a poco vemos que aquello no es tan happy flower como nos lo quieren pintar en un principio. Y es que poco a poco iremos descubriendo, esto es parte de la sinopsis y se puede ver en el tráiler, así que no es nada de spoilers, que en realidad el fin del mundo se acerca. Va a haber una especie de apocalipsis, de un holocausto a nivel global y que todo el mundo va a morir. Y entonces han decidido reunirse ahí para despedirse y hacer una enorme macro celebración. Entonces poco a poco la cosa se va enturbiando y lo que ves que al principio es felicidad, risas, hay bastante humor negro y mala leche. ¡Fuera! ¿Has manchado las zanahorias? ¿Me moriré? Sí, seguramente. Hay un niño que dice muchas palabrotas, que se supone que eso es gracioso. A mí no me hizo mucha gracia, pero bueno, eso ya os digo que es muy particular. El sentido del humor es como el culo, cada uno tiene el suyo particular y te hacen gracia cosas diferentes. Entonces se supone que la muerte se cierne sobre ellos y el gobierno les ha dado a todos una pastilla para poder suicidarse y morir sin sufrimiento. Entonces, como os decía antes, hay como dos corrientes, la gente que le ha gustado más el tramo inicial y otros el tramo final. A mí me ha gustado más el tramo final, es decir, yo creo que realmente pasan cosas los últimos 20 minutos. La película dura 90 minutos clavados con créditos, es decir, que estamos hablando de una película de 85 minutos, donde los primeros 60... es que te los puedes saltar. Es que te los puedes saltar. Porque es la presentación de los personajes, todos hablando, pa' aquí, pa' allá, abriendo botellas de champán, brindando, bailando, conversaciones con sus seres queridos. A mí no me llevan realmente a nada, porque creo que, aunque están bien interpretados, pero no tienen arcos, no tienen recorridos. Es decir, como todo pasa en tan poquito tiempo, pues esos personajes ni evolucionan ni nada. Es decir, son como son y así se quedan. Y más encima sabiendo que es el último día de sus vidas. Entonces es como que me ha parecido más un cortometraje estirado a largometraje. Que si al final tú haces un cortometraje de 20-25 minutos con este mismo metraje, pero metiendo tajos, al final tendrías un cortometraje bastante curioso y muy guay. Como película, es que hay que tomar mucho aire por el camino, porque ya para cuando empieza a pasar aquí cosas y empiezan a tomar decisiones, es ya el tramo final. Entonces yo no entiendo que a mucha gente le haya gustado más la parte inicial. Quizás es porque les ha hecho gracia lo que os he dicho, por las relaciones interpersonales. A mí, como ninguno de los personajes me ha dicho nada, pues ya cuando empiezan a ir cayendo es como decir, vale, esto por fin están pasando cosas guapas. Y lo que sí que me ha gustado bastante es el desenlace, pero para hablar de ello sí que tengo que entrar en la zona spoilers, porque os tengo que dar una serie de detalles que eso sí que destripan mucho de la trama. Así que si no habéis visto la película, es el momento de interrumpir este vídeo. Vais, la veis, que es muy cortita, volvéis aquí, o si no os importan los spoilers, pues quedaos conmigo hasta el final. Vale, lo que ocurre aquí es que tenemos como dos formas de pensar. Los que hacen caso al gobierno, que creen que todos van a morir porque hay un gas que va a cubrir el país o el planeta, no lo sabemos, y que se supone que te va a hacer morir entre terrible dolor y sufrimiento.
Y la forma de evitarlo es tomando la pastilla que ha suministrado el gobierno a todo el mundo. Bueno, a todo el mundo no, porque aquí hay una crítica social bastante chula, y es que a los pobres, a los inmigrantes, no se la han dado. Entonces esos sí que van a morir de manera chunga. Y hay uno de los niños, que es el personaje que más mola realmente, que se plantea cosas, tiene serias dudas y se pregunta los porqués de las cosas y se niega a tomarse la pastilla. Y entonces todos están aterrados como diciendo, pero ¿cómo vas a morir sufriendo? Queremos morir todos juntos, en familia y sin dolor. Y de hecho es el único que no se toma la pastilla. Y todos los demás mueren, y él también, pero por consecuencia del contacto que ha tenido con este gas. Y realmente vemos que sí que tiene alguna deformidad en la cara, que tiene alguna laceración, que sangra por la nariz, pero tampoco vemos que ese sufrimiento sea tal y como se lo han anunciado tantas veces. De hecho su muerte parece plácida. Y al final el resto ingieren las pastillas, mueren todos, una la mamita es apuñalada, pero bueno, son pequeñas subtramas que ya os digo que aquí es donde pasa la cosa divertida, aquí es donde se pone todo guay. Y al final de todo, cuando están muertos, la cámara se acerca al niño que vemos que abre los ojos y en realidad no ha fallecido, que es algo que te estás planteando durante toda la película diciendo, pero ¿será realmente cierto lo del tema del gas y que es letal? ¿O no lo sabemos? Porque como todo el mundo está yendo como borregos a tomarse la pastilla y a suicidarse en masa, haciendo caso al gobierno sin plantearse cosas, pues al final te quedas con esa incertidumbre y efectivamente al final el niño no está muerto. ¿Y esto que nos está contando? ¿Qué es lo que decía interesante del mensaje? Pues que realmente el que se rebela contra las normas es el único que sobrevive. Es un poco lo que pasaba en La Niebla, esa grandísima película de Frank Darabont basada en el libro de Stephen King. Y es que la que no sigue las directrices del rebaño, que se va por amor a buscar a sus hijos, es la que al final sobrevive y termina de manera feliz. Y sin embargo el resto, por hacer caso a la manada, no. Y entonces esto es un mensaje con una crítica social bastante grande que en época de pandemia y de vacunas puedes interpretar de varias maneras. Como el grupo de personas que está aborregado y hace lo que le digan los demás, sin siquiera plantearse las cosas, como puede ser mascarilla por la calle, sin plantearte si esto tiene mucho sentido o no, o el por qué se hace. Yo ahí no entro, creo que es una decisión muy personal y que cada uno haga lo que considere con su cuerpo, mientras esté dentro de la legalidad. Y me recordaba esto también a una anécdota sobre unos monos, y es que un grupo de científicos había cogido a unos monos, los había metido en una jaula y había puesto un plátano. En el momento que uno de los primates iba a coger ese plátano, salía un chorro de agua que les empapaba a todos. ¿Qué ocurre? Que cada vez que un mono intentaba coger el plátano, los demás le hostiaban para no calarse. Poco a poco fueron introduciendo monos nuevos, sacaban uno que había visto el chorro y metían a otro. El que no sabía lo del chorro, lo primero que hacía es ver el plátano, ir a por él, y el resto de monos le zurraban. Pero él no sabía por qué le habían zurrado, porque nunca había visto el chorro. Poco a poco, con el paso de las semanas, habían sustituido a todos los monos iniciales, y de los que estaban en la jaula, ninguno había visto ese chorro. Pero ninguno intentaba coger el plátano. ¿Por qué? Porque lo único que sabían es que si alguien iba por el plátano, le zurraban, o que si ellos eran los que iban a por el plátano, el resto le iba a zurrar. ¿El por qué? No lo sabían, ni se lo planteaban. Entonces hay veces que hacemos las cosas por repetición y por inercia, no sabiendo el origen de las mismas y sin plantearnos dudas al respecto. Y creo que esa es la parte interesante de esta película, ese mensaje final, pero que queda, claro, un poco deslavazado porque el proceso es tan lento, es tan pausado, es tan aburrido en mi opinión, que me ha costado un poquito. Entonces si la vais a ver, tenéis que saber que os enfrentáis a otra película de estas que son muy lentitas, que no pasan muchas cosas hasta el tramo final, que si aguantas esa primera hora, quizás la segunda parte, ese último tercio, te lo recompense, y si no, pues es posible que quitéis la película espantados y horrorizados. Así que hasta aquí mi crítica de hoy, espero que estéis muy bien y hasta pronto, chicos.